Buenas tardes, profesor. Voy a exponer acerca del proyecto final del área del curso de Circuitos Eléctricos 2, Laboratorio L14, titulado Oscilador de Colpitts. En primer lugar, ¿qué es un oscilador? Un oscilador es un circuito que genera una señal periódica, es decir, que produce una señal periódica en su salida sin necesidad de que en la entrada del circuito exista otra señal periódica. Los osciladores pueden clasificarse de diversas maneras. Una de estas son osciladores armónicos, los cuales en la salida se puede encontrar una señal sinusoidal, y los osciladores de relajación, que pueden generar otro tipo de señales, como por ejemplo señales de onda cuadrada. Dentro de los diversos tipos de osciladores que hay, podemos mostrar una clasificación llamados osciladores LC. Esos osciladores de LC son aquellos osciladores que contienen, pues, dos componentes importantes, ¿no? La inductancia que se reflejan en las bobinas, y la capacitancia que podemos encontrar en los condensadores. Este tipo de configuración que podemos ver en la imagen se conoce también como configuración LC o tanque, es configuración de circuito tanque LC. Dentro de los osciladores LC podemos encontrar dos típicos osciladores tipo Hartley, que son aquellos osciladores que en esta configuración circuito tanque emplean dos bobinas y y un condensador. En cambio, los osciladores tipo Colpitts es al inverso. Se tienen dos condensadores y una bobina. En general, ¿no? Aquí tenemos la representación gráfica del circuito que vamos a emplear del oscilador tipo Colpitts. Los osciladores tipo Colpitts se utilizan en rangos de aplicación de radiofrecuencia con rangos de eh, entre 20 kHz y 300 MHz. Tal como podemos ver, el circuito tanque tiene conectado entre los condensadores una retroalimentación que va a ir conectado al emisor del VJT que se tiene. Este tipo de retroalimentación va a ser lo que va a generar una perturbación, y lo que va a permitir que el circuito oscile. El circuito tanque actúa como un filtro paso banda, y la función de ese circuito va a ser fijar la frecuencia del oscilador, es decir, en la cual se va a fijar también en la frecuencia de resonancia. Esta frecuencia de resonancia puede hallarse mediante la siguiente fórmula, ¿no? 1 entre 2pi por la raíz cuadrada del valor de la bobina por el capacitor. En este caso, como podemos ver, tenemos dos capacitores en serie. Entonces, para poder explicar la fórmula, tenemos que hallar un capacitor equivalente, la cual va a ser se va a hallar como la inversa de la suma de las inversas de estos capacitores. En resumen, podría reducirse la fórmula a que la capacitancia equivalente va a ser por el producto de ambas capacitancias sobre su suma. Se va a poner un condensador Z3 como filtro, que es donde se va a medir la señal de salida, la cual debería darnos una onda sinusoidal. Bueno, completada la parte teórica, ahora explicaré la fase experimental. Comenzaremos nombrando los materiales que hemos utilizado para la realización de nuestro oscilador de Colpitts, el cual fue una fuente de poder de 5 voltios, resistencias de 100 ohm, dos resistencias de 10K y una resistencia de 1.2K, capacitores de 47 nanofaradios, como se puede observar en la parte derecha, capacitor de 1 nanofaradio, transistor 2N2222A, una bobina de 50 microhenrios, la cual realizamos nosotros mismos, y jumpers. Bueno, ahora en la presente diapositiva vamos a observar la simulación. Lo óptimo era presenciarlo en el laboratorio, en los oscopios específicamente, sin embargo por motivos externos no se pudo, e igualmente aquí se lo presento. Podemos observar que una fuente de 5 voltios, y usando el oscilador Colpitts podemos obtener de esta fuente DC una onda sinusoidal que tiene de voltaje eficaz promedio 3.7 voltios. A continuación ahora veremos el circuito armado como tal con su respectivo plano en la mano derecha. Lo primero que llama la atención a la vista es la bobina en este caso, en el cual se encuentra en el medio del circuito.
más que todo por motivos de espacio y evitando que esté cerca de algunos componentes. También podemos ver en la parte derecha los condensadores de 47 nanofaradios y el capacitor de 1 nanofaradio, los jumpers, las resistencias y el transistor en la parte izquierda superior. Asimismo, en la parte derecha podemos ver el plano en el cual nos hemos guiado para hacer este circuito, para que se pueda entender un poco mejor como tal. Ahora procederemos a ver el funcionamiento del circuito. Podemos observar en la pantalla cómo el multímetro nos dicta una lectura de 2.72 voltios en promedio. Esta medición se realiza desde el condensador de 1 faradio hacia tierra. Y bueno, lo óptimo era, como ya lo mencioné anteriormente, observarlo en un osciloscopio. Sin embargo, por temas de que no se puede, lo estamos midiendo con voltaje eficaz, debido a que es lo más cercano que podemos obtener. Y como lo hemos calculado teóricamente en las simulaciones, concuerda con los valores. Así que podemos dar como hecho de que este oscilador Colpitts que hemos realizado está funcionando correctamente. En síntesis, un oscilador Colpitts básicamente es un generador de señales sinusoidales, el cual cuenta con bobinas, capacitores y otros componentes, el cual es perfecto para generar frecuencias bastante altas. Su rango de frecuencias se encuentra entre 1 y 500 MHz. Gracias a las características que presenta el oscilador Colpitts, este presenta varias aplicaciones. En general, se utiliza para la generación de señales de salidas sinusoidales con frecuencias muy altas. También se utiliza para aplicaciones en las que se desea que funcionen oscilaciones continuas y no amortiguadas. Por otro lado, este oscilador se prefiere en situaciones en las que está destinado a soportar altas y bajas temperaturas con frecuencia. Unas aplicaciones, por ejemplo, en los dispositivos móviles y comunicaciones por radio. Aquí están nuestras referencias y esto ha sido todo por mi grupo. Muchas gracias.